Bueno, en este día hemos titulado el sermón Aprovechando al máximo nuestro caminar con Dios. Y el texto base de este sermón de hoy es el Salmo capítulo 1 que leímos hoy en nuestra lectura dominical. Porque cuando caminamos con Dios siempre tenemos ese privilegio de ir aprendiendo cada día. Y el Salmo 1 es un hermoso poema escrito por el rey David, en el cual de una manera hermosa él describe las bendiciones preparadas para aquellas personas que aman a Dios, que han escogido caminar con Él, y también presenta el contraste con aquellas personas que, por contrario, rechazan a Dios, rechazan caminar con Él, rechazan caminar con Cristo, y entonces tienen un final muy diferente a aquel que ha decidido caminar con el Señor. Así que el Salmo comienza expresando el deseo de Dios para la humanidad, y es: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Esta palabra dichosos, otras versiones dice bendecido, es precisamente lo que en el idioma hebreo quiere decir es feliz, bienaventurado. En otras palabras, las personas que deciden seguir el camino de Cristo Jesús, lo que pueden recibir a cambio es felicidad. Es un gozo permanente, que aún en las circunstancias negativas de la vida que nos presentan a todos, a buenos y a los malos, los que decidimos caminar con el Señor podemos enfrentarlas de una manera diferente. Podemos enfrentarlas seguros de que el Creador del universo está tratando o está haciendo todo lo posible para nuestro bien. Así lo dice Romanos capítulo 8, versículos 28. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y que han sido llamados por Él. Así que podemos contar con un Dios todopoderoso que está actuando a favor de aquellos que le aman. Así que si tradujéramos el Salmo 1 en nuestro lenguaje cotidiano en el día de hoy, podríamos decir que está diciendo: qué feliz es la persona que sigue el camino del Señor y no sigue el camino de la maldad. Así que hay una bendición ya que nosotros podemos adquirir una vez que hemos decidido caminar con Dios. Y si el caminar con Dios produce esa felicidad que todo el mundo anda buscando, hay personas que gastan miles y miles de dólares para ser felices, y a veces son felices solamente por un día o dos, o algunos quizás por un periodo de vacaciones, 2 semanas o un mes de vacaciones. Algunos dicen: Dios quisiera, ¿verdad?, tener un mes de vacaciones. Pero son personas que buscan una felicidad en aquello que es perecedero. Pero si hemos encontrado la felicidad en el Señor, entonces deberíamos de preguntarnos: ¿cómo puedo aprovechar o sacar el máximo de ese caminar con Dios? ¿Y cómo puedo mantenerme yo en ese camino de Dios sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda? Porque yo quiero ser siempre gozoso, yo quiero estar siempre con el Señor. ¿Cómo puedo hacer? Y si usted me conoce, usted sabe que yo le voy a decir que la respuesta está ¿dónde? Está aquí en la palabra del Señor. La Biblia es un libro de sabiduría, es un libro de consejos para nuestra vida diaria, pero son palabras de Dios que también alimentan nuestro espíritu y nos guían. La Biblia nos dice que uno de los propósitos con la cual la Biblia nos llegó a nuestras manos es para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos. Así que en la palabra del Señor, en la Biblia, también encontramos todo lo necesario para ayudarnos a mantenernos enfocados en el camino del Señor. Y entonces mi respuesta a esto sería que todos debemos de mirar cuidadosamente en 3 direcciones. Si nosotros queremos mantenernos como en el Salmo 1, dichoso la persona que camina en el Señor, que no se ha sentado en sillas escarnecedores, necesitamos ver en 3 direcciones. Yo recuerdo que mi abuelo siempre me decía, porque él trabajaba en la ciudad, y usted sabe, las ciudades siempre son bien congestionadas, muchos automóviles, personas buenas y malas. Entonces, mi abuelo, cuando yo lo visitaba en la ciudad, siempre me decía: cuando usted va a cruzar la calle de una manera segura, usted tiene que mirar en 3 direcciones. Mirar a la derecha, mirar a la izquierda y mirar de frente.
Y después de que usted ve que el camino está despejado, que está seguro, entonces usted puede cruzar la calle. Así que la Biblia también nos llama a nosotros a estar mirando en diferentes direcciones para poder evaluar si nosotros estamos caminando por una ruta segura, por la ruta en la de felicidad, por la ruta en la que Dios quiere bendecirnos. Así que cuando nosotros leemos el Salmo capítulo 1, debemos de mirar primeramente, y esta es la primera dirección que nosotros debemos de hacer, mirar a nuestro alrededor. ¿Qué es aquello que está influenciando nuestra vida? ¿Con qué estamos alimentando nosotros nuestra mente? ¿Cuáles son las emociones que están produciéndose con aquello que alimentamos nuestra mente? Porque recuerde que nosotros como cristianos creemos que el hombre o la persona, el ser humano, es un ente tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene alma, cuerpo y el espíritu. ¿Verdad? Entonces, el espíritu es el aliento de vida que Dios nos dio a través de su espíritu. El cuerpo es lo que cada uno de nosotros cuidamos todos los días. Algunos hacen ejercicio, otros dietas, pero cuidamos nuestros cuerpos, se supone. Y el alma está compuesto por tres partes también. El intelecto, las emociones y la voluntad. Así que nuestra influencia para las cosas que nosotros hacemos, tenemos que cuidar primeramente lo que entra en nuestra mente, porque eso forma todo nuestro intelecto, la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros hablamos. Todo este conocimiento que viene a nuestra mente nos influye para que nuestras emociones y de ahí fluyan también nuestras acciones. Entonces, el primer lugar donde nosotros debemos de mirar es a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está influenciando nuestra vida? Por eso el Salmo 1 dice, dichoso es aquel quien no sigue el consejo de los malvados. Quiere decir que no estamos exentos de escuchar la maldad, no estamos exentos de ver todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero tenemos la opción de no seguirlo. La vida es llena de opciones, de decisiones. Cada uno de nosotros hacemos decisiones cada día. Hoy usted decidió si venía a la iglesia o no venía a la iglesia. Decidió si usar esa ropa o utilizar una ropa distinta. Todos los días tomamos decisiones. Así que también el salmista David nos recuerda que es dichosa la persona que opta o decide no escuchar el consejo de los malvados. Ellos pueden hablar y decir todo lo que quieran, pero nosotros no vamos a prestar oídos para eso. Dice, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. En otras palabras, una fuente de sabiduría, de conocimiento, también está en la palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Y la medita, escucha y trabaja en ella. Porque solo hay dos maneras posibles en que nosotros podemos ser influenciados. Una que es procedente de Dios, de su palabra, de todo lo que es bueno. Y la otra es de los conceptos del mundo, aquellos donde no toman en cuenta a Dios y que se conduce de la manera en que ellos quieren. Por eso en la Biblia siempre nos pone dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte. Hay dos aguas, una agua amarga y una agua dulce. Hay dos puertas, una puerta ancha y una puerta angosta. En este caso también nos está presentando dos influencias que nosotros podemos permitir en nuestra vida. Podemos permitir ser influenciados por el Señor o podemos ser influenciados por un mundo secular que no toma en cuenta a Dios. Y esa decisión la toma cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener oídos sordos a todo aquello que va en contra de la voluntad de nuestro Señor. O podemos abrir nuestros oídos y permitir que cualquier basura entre en nuestra mente, dirija nuestras emociones y que se convierta en nuestras acciones que no agradan para nada en el Señor. Así que entonces debemos de preguntarnos nosotros cómo estamos siendo influenciados. ¿Cómo paso yo mi tiempo libre? ¿Qué cosas productivas yo hago?
¿Qué tipo de influencias nos rodean a nosotros? Hay personas que se alimentan solamente de los noticiarios, de la internet, de las amistades. Todo eso influye en nosotros. Todos quieren llenarnos la cabeza y el corazón de sus ideologías y quieren que nosotros pensemos tal y como ellos piensan. Así que debemos de ser muy selectivos con lo que nosotros permitimos que pregne nuestra mente. Así que todo eso es una influencia en nosotros. Por eso no solo los adultos debemos de cultivar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra del Señor, sino que tenemos una responsabilidad. Porque recordemos que la palabra de Dios nos instruye, nos guía, nos corrige, nos ayuda a seguir hacia adelante. Nos ayuda a tomar esa responsabilidad de caminar con el Señor, pero a la vez la palabra del Señor nos responsabiliza a nosotros para enseñar a las nuevas generaciones también a caminar en el camino del Señor. Así que veo que la mayoría de ustedes también tienen hijos e hijas, si no tienen sobrinos, tienen primos, tienen estudiantes, pero cada uno de nosotros tenemos una influencia y es una responsabilidad de qué es lo que le vamos a enseñar a las nuevas generaciones. Nosotros ya hemos asumido la responsabilidad. Usted está aquí porque usted ha decidido escoger el camino del Señor. Ahora nos toca a nosotros ser un influencer. Esa es la palabra más común ahora, ¿verdad? El influencer, ¿verdad? Entonces usted va a ser un influencer en sus hijos, va a ser un influencer en sus sobrinos, en aquellos que lo están viendo. Deuteronomio 6, 7 y 9 nos dice, incúlcales continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de sus ciudades. ¿Qué es lo que está diciendo esto? La palabra del Señor no nos está diciendo que nos volvamos unos locos, radicales, fanáticos. Lo que nos está diciendo es que todo aquello que nosotros aprendemos de la palabra del Señor, lo apliquemos en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en el trabajo, en cualquier lugar que nosotros estemos. Porque si nosotros aplicamos lo que la palabra del Señor nos dice, las nuevas generaciones nuestras nos están viendo. Y estamos influyendo también en ellas. Y entonces que nuestro hablar, nuestro pensar sea igual que nuestro actuar y de esa manera estaremos influyendo positivamente también en las nuevas generaciones. Por ejemplo, la generación alfa es aquella que viene del año 2010 para adelante. Si usted nació de 2010 para atrás, usted va a ser una generación Z. Si nació detrás de la Z, usted es una generación X. De la X para allá es un bloomer. Y después de los bloomers es otra generación. La generación Z son los nacidos del 2000, generación alfa son los nacidos del 2010 para acá. O sea, tienen menos de 15 años. Y la influencia mayor de estos niños o jóvenes es el mundo digital. Ya las personas influyen, pero es la internet la que trae la mayor influencia en sus mentes. Así que la generación alfa están equipados con herramientas como YouTube, TikTok, Instagram y otras que ni conocemos nosotros, que ni los papás sabemos que existen, pero ellos sí saben. Son aquellos donde mandan textos y desaparece el texto una vez que usted lo mandó y ya usted no puede tener un rastreo sobre eso. Así que son muy ágiles con las computadoras, con los teléfonos y no sabemos nada de ello. Pero entonces ellos no solamente leen el contenido, sino que también llenan ya contenido y sus influencias son estas personas que usted los ve, pasan todo el día, bueno, así hago yo, ¿verdad? Porque estoy un viejillo, ¿verdad? Ya, pues, pasa todo el día viendo en el teléfono. Y ahí cada idea, cada influencia viene a su mente. Pero como padres de familia, como cristianos, debemos de observar y tomar acción sobre estas fuentes que influyen a nuestros hijos. No podemos evitarlo. Por más filtros que usted le ponga a su computadora, por más filtros que usted le ponga a la internet de ellos, ellos saben cómo quitar todos esos filtros. Entonces, no podemos prohibir porque prohibir no hace nada. Porque si no lo hace en su casa, lo hace en la escuela, lo va a tener en cualquier lado. Así que, ¿cuál es nuestra mejor defensa, mejor arma? Educarlos bien, darles el mejor ejemplo.
Debemos usar nuestro tiempo de una manera sabia. Debemos de compartir con nuestros hijos, hablar con ellos, saber cuáles son sus intereses, involucrarnos en su vida diaria. Es así como entonces nosotros podemos ser una buena influencia. Porque a pesar de que usted piense que sus hijos no le escuchan, ellos le están escuchando. Ellos los están viendo. Y recuerde que una imagen habla más que 1,000,000 de palabras. Usted puede darle un discurso a su hijo, le puede recitar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis que dice, ¿cómo decían ustedes cuando estaban ustedes? Me entra por aquí, me sale por aquí. No es cierto. Pero una imagen habla más que 1,000 palabras. Un padre compasivo, un padre misericordioso, un padre que está siempre presente. Ese es el mejor consejo que usted puede dar. Esa es la mejor forma en que su hijo y su hija puede ver que nosotros estamos caminando en el camino del Señor. Que no estamos en la senda de los malos y pueden ver que somos personas bendecidas, personas que somos felices, personas que estamos caminando por la verdadera senda del Señor. Ahí podemos ser personas de una influencia positiva. Debemos de enseñarles a no seguir el consejo del malvado. Aunque sabemos que dicen, nadie aprende en cabeza ajena. ¿Han escuchado ese dicho? Sí, a todos pasamos por ahí y nos equivocamos. Si yo le digo a ustedes, levante la mano los que se han equivocado en esta vida, yo creo que todos levantamos las manos, ¿no es cierto? Porque todos, como dicen en mi país, hemos metido la pata. Metemos el escarpín, nos equivocamos. Así que no nos toca a nosotros juzgar a otros que se equivocan, lo que nos toca a nosotros es extender la mano y ayudar para poder seguir adelante en el camino del Señor. Pero por eso debemos de enseñarles a no seguir el consejo de los malvados, ni a reunirse con el malvado, sino darle las ventajas de caminar con Cristo. El Salmo 119:9 es uno de mis favoritos para la juventud. Y dice así, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme la palabra. Así que es la Biblia que nos ayuda también, no solamente a la generación adulta, sino también a las generaciones nuevas. Nos da las directrices para poder vivir en esta vida y no solo vivir, sino vivir bien. Porque una palabra que el ser humano le encanta es el bienestar. El bienestar es una palabra compuesta que nos indica a nosotros que no solamente queremos estar, no solamente queremos estar vivos, levantarnos en la mañana, respirar, comer y volver a dormir. Queremos estar bien. Queremos tener vida, queremos estar gozosos, queremos disfrutar cada minuto de nuestra vida. Así que el joven puede hacerlo guardando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña esto en Juan capítulo 15:3. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. La palabra del Señor nos limpia. ¿Cómo nos limpia? Dándonos los consejos necesarios para arrancar de nuestras costumbres todo aquello que no es positivo, todo aquello que es negativo, para adoptar nuevas enseñanzas que el Señor nos da, que nos ayuda a caminar con Él. Entonces dice, ustedes ya son limpios por la palabra que les he comunicado. Ahora nos toca a otra más, que es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Nosotros podemos decir, ok, la iglesia está muy bonito, me encantan los cantos, me gusta cómo predica el pastor, la paso re bien con los hermanos, pero ¿sabe qué? Esto no es para mí. Y usted da media vuelta y se va. Es una decisión también. Pero el Señor nos dice aquí, estas son las palabras de Jesucristo, dice, permanezcan en mí. O sea que hay una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Y por eso hay un canto muy viejo que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y ahí sigue, como 15 veces repite eso, ¿verdad? Y por último dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así que es una decisión. Y Jesús dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que permanecen en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. O sea, si nosotros queremos ser dichosos, como dice el Salmo 1, dichosos los que no se sientan en el camino de los malvados. Si queremos ser como eso, no debemos de apartarnos del camino del Señor. Es ahí donde entonces podemos recibir las bendiciones de Dios en el camino con Él, caminando al lado de Él.
Por eso una de nuestras oraciones debería ser: Señor, ayúdame a agarrarme de tu mano. Y si yo estoy ahí agarrado y me quiero soltar, no me sueltes. Porque a veces somos como el niño caprichoso, ¿no es cierto? Que cuando va a una juguetería, el papá lo lleva así de la mano, pero se quiere soltar porque quiere irse a comprar, a que le compren otro juguete, se revuelca en el piso y quiere ese juguete, ¿verdad? El Señor, si nosotros queremos hacer eso, que el Señor nos agarre bien fuerte y no nos suelte. ¿Para qué? Para dar los frutos. Frutos que van a traer a nosotros ese gozo de caminar con el Señor. Así que lo primero que debemos de hacer es mirar a nuestro alrededor qué es lo que permitimos nosotros que entre a nuestra mente, que baje a nuestro corazón. Y ya cuando está aquí en el corazón, cuando ya hemos decidido al Señor Jesucristo, el segundo lugar que nosotros debemos de mirar es hacia adentro. ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Estoy reflejando yo el carácter de Cristo? Porque recuerde lo que la palabra del Señor dice, que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. En otras palabras, lo que hay en nuestro corazón, que es el producto de lo que hay en nuestra mente también, entonces es la manera en que nosotros actuamos. Así que debemos entonces analizar qué es lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, un médico, si usted le dice: ay, doctor, me duele mucho aquí en la espalda, no la aguanto. ¿Qué es lo que hace el doctor primero? Vamos a hacerle una radiografía, porque él quiere ver qué es lo que hay ahí adentro. Por fuera no se ve mucho, tal vez algún rojo por ahí. Hay una consecuencia de ese dolor, es que usted lo siente y siente esa molestia. Pero solamente mirando adentro, él puede determinar qué es lo que está pasando en su cuerpo. Así también nosotros, si queremos permanecer en el camino del Señor, debemos de hacer constantemente, debemos de estarnos revisando de adentro hacia afuera. Y el Salmo dice así en el versículo 3, es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Así que esos frutos que da ese árbol es de lo que se alimenta. Y porque ese árbol está bien alimentado, produce frutos buenos. Y una vez más, van a escuchar ustedes mi cuento de mi árbol de manzanas, ¿verdad? Mi arbolito de manzanas. Ya dice: pastor, ya aburre con ese cuento del árbol de manzanas. Pero yo en mi casa sembré un árbol de manzanas. Duré como 5 años esperando que ese árbol de manzana diera fruto. Al final dio fruto. ¿Sabe cuántas manzanas? Una. Y así, bien pequeñita, toda seca. ¿Qué aprendí yo de todo esto? Que ese árbol de manzana había que cuidarlo. Había que podarlo, había que ponerle fertilizante, había que regarlo. Y yo nunca hice eso. Así que yo no podía esperar que ese árbol diera buen fruto si yo no lo cuidaba. Entonces el siguiente año, ¿qué fue lo que hice? Empecé a podar el árbol. Empecé a ponerle fertilizante. Empecé a regarlo en el verano y después me dio muchas manzanas que hasta traje algunas aquí para regalar. ¿Pero por qué? Porque con lo que ese árbol se alimentó, ahora sí era bueno. Y ahora estaba bien de adentro hacia afuera. Los frutos que salieron de esas ramas eran frutos buenos porque por dentro estaba sano ese árbol. Así que la forma en que somos influenciados se refleja también en nuestro carácter. Nuestro carácter refleja lo que está dentro de nosotros, lo que realmente nosotros somos. Si hacemos nosotros ese autoanálisis, ¿cuál será ese resultado? Estamos siendo personas fructíferas y si no estamos dando frutos, ¿qué es lo que está dañado dentro de nosotros? ¿Cuáles son los frutos que nosotros debemos demostrar para que las personas puedan saber que estamos caminando por el camino del bien? Bueno, gracias a Dios, una vez más, la Biblia nos da la respuesta. Así que Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24 dice que estos son los frutos que nosotros debemos de dar cuando estamos caminando con el Señor. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y vea qué bonito, dice: no hay ley que condene estas cosas.
Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder producir esos frutos de paz, paciencia, felicidad, nosotros debemos de sacrificar la carne. Cuando habla de la carne, no estamos hablando de la piel y el músculo. Debemos de entender que lo que está haciendo una metáfora, una símil entre la carne y las costumbres del ser humano. En otras palabras está diciendo, nosotros hemos crucificado nuestras costumbres humanas que muchas veces son egoístas, que solamente quieren satisfacernos a nosotros mismos para adoptar las costumbres y las enseñanzas del Señor Jesucristo y aplicarlas en nuestra vida. Entonces, estos frutos ya no son temporales. Ya el gozo que tenemos no es temporal. Podemos pasar, como dicen por ahí, una mala racha en nuestra vida, pero eso no nos quita la alegría, no nos quita el gozo. Sabemos que hay un Dios que está ahí trabajando con nosotros y a pesar de las pruebas y las luchas, seguimos hacia adelante. Porque esos frutos no son temporales, sino que son permanentes. Las cosechas de manzanas se dan en un tiempo en el otoño. Los tulipanes se dan en la primavera. Las naranjales se dan en el verano. Son frutos que vienen por temporadas. Pero los frutos del Espíritu, los que nosotros reflejamos, deben ser permanentes. No podemos estar gozosos solamente en diciembre porque recibimos muchos regalos y en enero todos tristes porque gastamos nuestro dinero en regalos, ¿verdad que no? Debemos de estar felices todo el tiempo porque ese fruto del gozo es constante. Nuestros frutos espirituales deben ser, como dice el Salmo 1, como los árboles que sus hojas no se marchitan y que dan fruto a tiempo. Nuestros frutos deben ser duraderos y no pasajeros. No están condicionados a las circunstancias de nuestra vida. No están condicionados a que perdimos nuestro trabajo o a que nos aumentaron el sueldo en el trabajo. No están condicionados a que ahora tengo novio o que ya perdí a mi novio. No, no están condicionados. Son parte de lo que nosotros somos. No son pasajeros. Son parte de lo que nosotros somos. Por eso podemos influenciar a otros, porque siempre pueden ver que somos personas confiables. Por eso las nuevas generaciones pueden sentirse respaldadas con una persona honesta, con una persona responsable, con un papá trabajador, porque sabe que puede confiar en ellos. Así que como un árbol va creciendo hasta alcanzar su madurez y cuando alcanza la madurez da fruto, también el cristiano está en un proceso de crecimiento. Y cada vez que va creciendo debe demostrar ese crecimiento, que va a dar fruto. Y eso quiere decir que la imagen de Cristo se está formando cada minuto, cada día en nosotros. Y cuando la gente nos ve, va a poder distinguir si somos cristianos o no lo somos. ¿Por qué? Por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de vivir, por nuestro carácter. Porque algo nos refleja de que somos cristianos. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar un árbol de manzanas con uno de pera? Por los frutos, ¿cierto? Por los frutos los conocemos. También nosotros vamos en ese crecimiento. Y conforme vamos creciendo, vamos representando más y más ese carácter de Cristo. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido en esto, que quien comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estamos en un proceso. Así que ese caminar que tenemos con Cristo no es de la noche a la mañana. Todos los días que nos levantamos vamos a caminar con Cristo. Hay veces que caminamos más rápido que otros. Hay momentos en que quizás vamos muy rápido, estamos caminando, gloria a Dios, mire cómo estoy progresando en Cristo, mi fe está por encima. Y hay otros días en que quizás, Señor, dame un minuto, tengo que descansar, pero ahorita seguimos. Y el Señor se queda con usted esperando. Pero no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, es un crecimiento constante en el Señor. Así que primero miramos a nuestro alrededor, qué es lo que viene influenciando. Segundo, miramos cómo esa influencia acciona nuestro carácter de adentro hacia afuera. Y tercero, es la tercera dirección que necesitamos mirar, es siempre hacia adelante.
La Biblia dice, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Es hacia adelante y no hacia atrás. El futuro está adelante, no hacia atrás. Así que ese es el lugar donde nosotros debemos de fijar nuestra mirada, hacia el producto final. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es un día estar con el Señor. La Biblia dice que Cristo vendrá por su iglesia. Si no ha venido Él todavía, Él nos manda a llamar. ¿No es cierto? Como ustedes saben, yo he dicho que yo quisiera vivir unos 150 años aquí, si todavía no ha venido el Señor. Si viene, qué bueno. Y si no, que me deje vivir una vida larga. Pero en algún momento vamos a estar delante del Señor, así que debemos de poner nuestra mirada en lo que está al frente, no hacia atrás. Así que el Salmo 4 y 5 nos dice el futuro de los malvados y el futuro de aquellos que han puesto su confianza en el Señor. El versículo 4 y 5 dice, en cambio los malvados son como la paja arrebatada por el viento. Pero no se sostendrán los malvados en el juicio y los pecadores en la asamblea de los justos. Esta descripción de la paja se la llevará el viento es tomada de la vida agraria de los agricultores. Y es que ellos cuando colectaban o cuando cosechaban el trigo, después lo aporreaban de tal manera que cuando lo agitaban, lo levantaban, la hoja, la cáscara del trigo que es más liviana se la llevaba el viento y la semilla del trigo que es más pesada quedaba en el suelo. Así es como separaban la cáscara y la paja de la semilla. Nosotros que vivimos en una zona agraria también podemos ver estos grandes tractores que usan el mismo principio. Ellos toman la mazorca de maíz, la trituran, tienen un compresor de aire que sopla todo lo que es la paja, todo lo que es la hoja del maíz, eso lo tira hacia afuera y adentro va quedando en una aspiradora el maíz en un cajón. ¿Por qué? Porque así es como funciona, es el mismo principio. Bueno, también la Biblia está utilizando este ejemplo para nosotros. Cuando se lanza en el aire el grano, por su peso queda y lo demás va a caer al suelo, ¿verdad? Entonces hay un destino para todos aquellos que somos parte del juicio final. Recuerde que tanto los cristianos como no cristianos van a estar delante del trono del Señor. Pero hay una ventaja. La ventaja es, o la diferencia es que los que hemos decidido seguir a Cristo en el camino del bien, gozaremos de la eterna presencia de Dios. El Señor va a ver la sangre de Cristo en nosotros, va a ver ese sello del Espíritu Santo que pertenecemos al reino del Señor y entonces pasaremos con el Señor. Pero aquellos que han decidido por voluntad propia seguir el camino del mal, hacer su propia voluntad, el Salmo 4 y 5 nos dice que su camino será un camino de muerte, es un camino perecedero. Así que hay ventajas en seguir el camino del bien. Y el Salmo 6, versículo 6 dice, porque el Señor, ¿qué dice? Cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados los lleva a la perdición. Así que, para concluir, para aprovechar al máximo ese camino con Dios y disfrutar de todas las bendiciones, debemos de empezar con llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque esta es la que va a influir en todas nuestras áreas. Cuando la palabra del Señor nos guía a nosotros bien, vamos a ser buenos padres, vamos a ser buenos trabajadores, vamos a ser buenos ciudadanos. En todo lugar donde nosotros estemos, vamos a dar un buen testimonio. Porque la palabra del Señor influye en todo lo que nosotros hacemos. Segundo, dejemos que Dios a través de su palabra y la acción de su Espíritu Santo moldee nuestro carácter, o sea, de adentro hacia afuera. Y nos transforme entonces en una imagen, en un reflejo de Cristo Jesús para todos aquellos que nos rodean. Entonces recuerden, hermanos, para gozar de la plenitud y la bendición del Señor, 3 direcciones que vamos a ver. Vamos a ver a nuestro alrededor qué es lo que influye en nuestra mente. Vamos a hacer un análisis interno, vamos a ver de adentro hacia afuera qué es lo que está en nuestro corazón. Y tercero, vamos a ver siempre hacia adelante, no hacia atrás. Atrás ya no podemos regresar.
Atrás ya pasó, pero sí podemos corregir y empezar de nuevo siempre hacia adelante. Amén. Vamos a cantar.